bisturí gasas y entre manos. Bueno, ¿y por qué entre manos, Alina? ¿Por qué entre manos? Bueno, pues porque de nuevo tenemos a nuestro querido doctor Fernando Corella, que es experto en cirugía de mano y muñeca. Exacto. Y vamos a hablar hoy vamos a ir un poquito más a la cosa técnica. Vamos a bajar al barro. Vamos a bajar al barro artroscópico. Exacto. Por eso mezcla de agua y tierra, pues barro. Bueno, no me enrollo. Muchas gracias, Fernando, por volver de nuevo. Es verdad, por eso lo digo, lo del tema de la humedad. En este caso va a ser poco húmedo este programa. ¿La artroscopia la hacéis siempre seca? Bueno. ¿En serio? Vamos a presentar primero a Fernando, que ya... Aunque ya ha venido una vez, ya ha hablado, pero bueno, gracias por venir, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí otra vez. Pues bienvenidos todos al podcast Entre Traumas, donde hoy presentamos al doctor Fernando Corella, que nos va a hablar pues, de algún detalle técnico sobre la artroscopia seca o húmeda, Alina. ¿Por dónde ibas? A ver, sabía que se hacía, pero no que era el estándar. ¿Pero sabías que se hacía el qué? ¿En la muñeca? Artroscopia seca en la ¿que se hace muñeca? artroscopia en la muñeca? Sí. Ah, vale. Pero solo en algunos casos, seleccionados siempre por los expertos de mano y muñeca. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Fernando? No. Ah, o sea, sí me gusta, ¿ves? Barro. Bueno, pues nada, vamos a empezar con el tema. ¿Artroscopia de muñeca se hace? Sí. ¿Se hace mucho, Fernando? Se hace mucho, muchísimo. Lo que otra cosa es cómo está extendida en el mundo y en los hospitales, pero hacerse se hace mucho. Así para entrar un poco en faena, ¿cómo era la cirugía de mano hasta cuando tú empezaste y cómo es la cirugía de mano ahora? Te quiero decir, o sea, yo empecé hace un año o dos, ¿no? Por eso digo. A ver, yo lo digo más que nada por... 20. Por el toque, ¿no? Sí. La experiencia. No, o sea, la artroscopia de muñeca se ha hecho mucho tiempo, o sea, hace 20 años se hacía artroscopia de muñeca, lo que pasa es que estaba limitada a unas técnicas muy precisas y no se hacía para casos que hoy en día pues es lo habitual. Y después la otra cosa con la artroscopia de muñeca es que sobre todo en Estados Unidos no está muy instaurada y ahí es donde vienen todos los implantes total. Entonces, la voz cantante la lleva un poco Europa. Y dentro de Europa, España, se hace artroscopia de muñeca muy bien, pero no es una técnica que tenga mucho soporte comercial detrás. Yo creo que eso es una de las limitaciones que hace que no esté tan extendida como está la del hombro o la de la rodilla. Pero las utilidades son sin duda las mismas o más, claro. O sea, partiendo de la base, la artroscopia de rodilla y la artroscopia de hombro son las técnicas básicas que todo cirujano de rodilla y todo cirujano de hombro debe dominar. ¿El cirujano de mano debe dominar la artroscopia de muñeca? Sí, o sea, la cirugía de mano, sabéis que está un poco a caballo, ¿no? Entre la cirugía plástica y la traumatología. Hay cirujanos plásticos excelentes que hacen muy buena cirugía de mano y hay traumatólogos que hacen cirugía de mano y cada uno tenemos que aprender lo que nos falta del otro, ¿no? Pues un traumatólogo que sabe hacer micro, por supuesto, colgajos, coberturas, pero también fracturas y artroscopia. Y un plástico, pues lo mismo, lo que le falta lo tiene que aprender. Pero es una herramienta, o sea, igual que hay que aprender a hacer micro, yo creo que la artroscopia es una herramienta fundamental hoy en día para la cirugía de mano, o sea que hay que aprenderla así. ¿Dirías que en tu experiencia, igual me meto en un jardín, Alina, perdóname, es más sencilla la artroscopia de, lo digo por introducir por donde quiero ir, ¿es más sencilla la artroscopia de muñeca que la artroscopia de rodilla o al revés o son iguales, son complicadas? No, o sea, yo creo que como todas las técnicas, es una técnica que la puedes aprender. Lo que pasa es que la artroscopia de muñeca es un poco más delicada y no es tan parecido, o sea, los movimientos en una rodilla y un hombro son un poco más parecidos entre sí que la artroscopia de muñeca, que es más parecido, pues incluso eso, hacer más cirugía más delicada, con movimientos más precisos, porque no tienes mucho margen de error, porque en cuanto hagas un poco de fuerza ya haces una lesión condral. Entonces es un poco distinto la forma de manejarse, pero no más fácil, más difícil, es cuestión de experiencia, está claro. O sea, partimos de la base que la artroscopia de muñeca se hace seca, Alina. Lo estoy escuchando. Por eso, se hace seca. Entonces eso también tiene su implicación. Claro, o sea, la artroscopia de muñeca se hacía con agua. Lo que pasa que hace unos cuantos años, sobre todo lo impulsó el doctor Piñal, que fue no hacer la artroscopia con suero, sino abriendo los grifos para que circule el aire, pero seco. Entonces eso tiene varias ventajas. La ventaja fundamental es en el aprendizaje, porque tú empiezas haciendo artroscopia seca, si no puedes o se te atasca la cirugía o tal, siempre puedes abrir y no tienes más riesgo. Si tú tienes una muñeca muy hinchada con mucho suero, claro, ya encontrar los nervios es un poco más difícil. Entonces la artroscopia seca es una de las cosas que te ayuda a progresar, porque si en algún momento se tuerce, pues abres. Y después hay otra cosa que es un concepto de los últimos años, que es
también la cirugía híbrida. Es decir, no obsesionarte en hacer todo por mini portales, sino que a lo mejor, si, yo qué sé, 4 esquinas. Pues puedes abrir un poquito, coger con una agujero el hueso, a lo mejor, y la otra parte hacerla más artroscópica. Entonces, el no tener que tener suero te ayuda un montón. Sí, hacer esa hibridación. Entonces, hablando de que es una técnica que es quizá más delicada, no más compleja, pero sí algo más delicada, entiendo que necesitará un campo de formación importante. Entonces, o sea, como al que esté por ahí al otro lado, que yo, la artroscopia de muñeca, pues, joder, en mi hospital no se hace. ¿Cómo empezarías a hacerlo esto? O sea, primero, yendo a cursos de formación. Y en España tenemos muchísima suerte porque hay muchos cursos de formación. Es verdad que los que hacemos más artroscopia, hacemos más cursos, encima somos muy buenos amigos, ¿no? Pues Pedro Delgado, Vicente Carratala, puedes decir nombres, que te veo... 1000 nombres. Y además no los voy a hacer mucho porque seguro me dejo otro. O sea, todos los que saben que les estoy diciendo, tenemos un grupo muy bueno de muy buenos amigos que hemos compartido mucho y la formación, específicamente en artroscopia, es muy buena. En cirugía de mano, en general, en España, yo creo que las cosas se hacen fenomenal. Pero en artroscopia hay mucha formación. Entonces, ir a cursos, ¿no? Y los cursos, ir a cursos básicos, cursos medianos y cursos avanzados. Y no aprenderla solo. Y eso es súper importante. Tienes que aprenderla con un compañero, porque parece que como es pequeño tú tienes que hacer todo y es al revés. Merece la pena que alguien te sujete y tú tengas 2 manos. Entonces, cuando vayas a aprender, búscate a tu compañero y aprenderlas juntos. Ir a muchos cursos y ir a ver a gente hacerlo. Tú tienes además tu propio curso, ¿no? Sí. Es que yo me suena cuando yo quise hacer mi curso sin industria, me decía, tú hazlo como Corella, cógete la página y tú mira lo que él hace y llámale y tal. Y yo, ¿quién es este chico? Casi me quitas el laboratorio varias veces. Sí, porque compartíamos el sitio en la Complutense. Aquí hay rencillas, ahora me suena. No, porque yo decía, quiero reservar tal día. Esto lo tiene ya cogido Corella. Y yo, joder, digo, pero si estoy hablando yo primero, es que él lo suele hacer en esta fecha y es que no te lo puedo garantizar. Y yo, como la había copiado, le había copiado el estilo todo, digo, hombre, pues sí, pues iba él antes. Vale. No, o sea, fíjate, la semana que viene, en la edición número 12 del básico. O sea, de artroscopia llevamos 23 más otros 2 que hicimos, pues es unos 26 cursos y yo estoy súper contento porque joder, van pasando los años y sigue llenando, tenemos mucha lista de espera, o sea que hay mucho interés, o sea que encantado, claro. Qué bueno. Hemos dicho que la artroscopia se hace para todo, ¿no? Entonces, dentro de esa progresión, realmente, ¿cuáles son las patologías más habituales o cuál es el rango de cosas que se pueden hacer para que el que esté ahí diga, oye, pues nunca lo he probado haciendo esto? O sea, yo creo que eso sí que es importante, ser consciente que hay técnicas que son difíciles y que al hacerlas por artroscopia lo que no podemos tener más complicaciones que haciéndolas abiertas. O sea, la artroscopia no abres, no haces lesión de parte blanda, o sea, tiene muchas ventajas, pero lo que no puede ser es que por hacerlo por artroscopia tengas complicaciones. Entonces la progresión tiene que ser clara, ¿no? Siempre lo comparamos con una montaña, ¿no? En todas las charlas, las partes de abajo, pues yo qué sé, gangliones, artroscopia diagnóstica, un triangular sencillo. La parte en medio, pues ya las fracturas asistidas por artroscopia que no sean muy difíciles, porque una fractura de radio difícil yo creo que es lo más difícil que hay. Y después ya empezar, pues yo qué sé, o sea, ya la parte más alta, ¿no? Pues pequeñas articulaciones o resecciones de la hilera, 4 esquinas, artrodesis. Yo creo que es una progresión que está más o menos clara y que es muy importante ir poco a poco, porque lo que no puedes hacer es hago gangliones y de repente una ligamentoplastia, porque seguro está perdido. O sea, es verdad que es muy curioso que en todos los hospitales, corrígeme si me equivoco, siempre cuando van a introducir la artroscopia de muñeca empiezan siempre por las fracturas de radio. Claro. Pues no. No, digo claro como sí, por eso digo que no debería ser así, ¿no? O sea, al final por lo fácil, ¿no? Claro, o sea, como bien ha dicho Fernando, que yo creo que ahí ha dado el punto, cuando si empezáis en algún sitio, que quizá tú puedas puntualizar un poco, si empezáis o queréis en vuestro servicio introducir la artroscopia, quizá las artroscopias de muñeca primeras deben ser en fracturas muy fáciles, ¿no? Sin duda. O sea, lo bueno que tienen las fracturas de radio es que hay muchas, con lo cual puedes ganar experiencia. Pero no son fáciles, ¿eh? O sea, que hay que empezar por fracturas de radio fáciles y cuando vayas teniendo experiencia vas complicándolo, porque una fractura de radio no tienes la referencia, sangra... Fácil. Un poco... Estamos hablando de... O sea, ¿la indicación sería fractura intraarticular o sería descartar y reparar lesiones asociadas a fracturas de radio distal, incluso extraarticulares? ¿Sería eso lo fácil? Una extraarticular. Claro. O sea, para analizar cómo está la articulación. O un trazo simple. O sea, al final la artroscopia lo que te da es información. Te da información de si te han quedado escalones articulares que tú creías que no y si tienes lesiones asociadas. Entonces,
tú después te manejas, ¿no? O sea, no es lo mismo tener una fractura de radio que te queda estable sin un escalón, ninguna lesión asociada, pues vas a empezar a mover pronto, pero a lo mejor si tienes un fibrocartílago o una... pues a lo mejor no lo tratas, pero lo dejas más inmovilizado. O sea, te da información. Y hacer una artroscopia en un trazo fácil, en cuanto tienes un poco de experiencia, solamente entrar, no tardas tanto. ¿Qué pasa? ¿Por qué los jefes se ponen nerviosos en muchos hospitales, los compañeros, los anestesistas? Porque dices, ostras, esta fractura que hace 3 explosiones, pues esta es la que hay que meter al artroscopio para ver cómo queda. Pues la primera y última. ¿Por qué? Porque cuando entres y veas el puzzle que hay ahí, que es súper difícil dejarlo perfecto, pues vas a tardar un montón y entonces ya van a empezar. Si la primera experiencia es mala... Sobre todo para la anestesista, claro. para la enfermera. Claro, porque dice, ya está con el artroscopio. Sí. Y realmente la artroscopia no te hace tardar más. Lo que pasa es que cuando entras y tú creías que estaba perfecta y ya no lo está, es tu conciencia y dices, ostras, que yo no puedo dejar este jalón, y lo luchas. Entonces, tardas más porque no estaba bien. Si estuviese bien... Entras, lo ves y dices, está bien, salgo. 5 minutos. Lo que no te dejas es que, por desgracia, lo que vemos, pues no está tan bien. ¿Cuál es el timing que recomiendas? Porque yo creo que esto es muy importante y lo explicáis mucho en muchas charlas, que creo que es relevante porque todo el mundo te pregunta muchas veces, oye, esta fractura la quiero hacer por artroscopia. ¿Cuál es el timing que recomiendas para no enfangarte? Claro, pues o sea, es como la regla de los 30 minutos, ¿no? Tienes que intentar en 30, porque la fractura de radio asistida por artroscopia es como una fractura de radio normal. Abres, pones la placa, en vez de poner los tornillos en distal, pones agujas o algún tornillo donde sabes que está perfecto, y cuando crees que está perfecta, haces la artroscopia. O sea, tienes que intentar correr al principio un poco, media hora para hacer la síntesis, haces la artroscopia. ¿Que está perfecto, no hay ningún escalón? Pones los tornillos y has terminado. ¿Que hay escalón? Pues ahí tienes otra media hora para jugar a reducirlos y llevamos fijarlos. Una hora. Exactamente. Y lo último, pues revisar los ligamentos. ¿Que tienes alguno? Pues ahí tienes otra media hora de margen para, en el peor escenario, que sea una fractura que no la has dejado bien, que tiene lesiones asociadas, pues más o menos 1 hora y media meterla. Pero si realmente es fácil o tal, en 1 hora lo tienes, o menos lo puedes tener totalmente resuelto. Esta es una parte clave, yo creo, para todos los que estéis al otro lado, que os queréis iniciar en este punto, 30-30-30. ¿no? Yo creo que esto es importante. Y luego, hablando también de la artroscopia, hay otra de las indicaciones más habituales, ¿no? Que son las lesiones ligamentosas, ¿no? Ya fuera de las fracturas de radio. Además, tú tienes tu técnica, ya lo hablamos el otro día. ¿Qué ventajas le ves a hacer una reconstrucción o una reparación de ligamentos por artroscopia a los que todavía se hace mucho abierta? ¿O cuál es tu feedback sobre eso? Pues eso es exactamente el mismo que cualquier técnica artroscópica. Pues para hacer una reparación de ligamentos, que tú necesites un abordaje dorsal, ten en cuenta que abres la piel, abres el retináculo extensor, separas los tendones, haces una capsulotomía, lesionar los ligamentos extrínsecos que son muy elásticos, que se tienen que adaptar al movimiento. O sea, que solamente el abordaje ya te va a crear un tejido cicatricial grande. En la muñeca tiene un pH el abordaje muy grande comparado a lo mejor con otras articulaciones. Después, ¿no? La parte teórica de la propiocepción, ¿no? Si tú haces una capsulotomía, la información propioceptiva, pues también se puede lesionar. Entonces tienes la ventaja esa, que vas a tener menos dolor porque tienes menos abordaje, menos tejido cicatricial y vas a respetar la propiocepción. Y después, una ventaja fundamental es que te sirve para completar el diagnóstico, porque las siniestralidades del carpo, tú puedes estudiar todo lo que quieras antes al paciente, explorarle tal, hasta que no haces la artroscopia y no lo exploras realmente dentro, te cambia radical el manejo. Entonces, la primera herramienta es de diagnóstico y después la segunda herramienta es que te permite hacer la misma técnica, pero sin abrir. ¿Hablas de inestabilidades del carpo en fracturas de radio? No, inestabilidades en general. En general. Vale. O sea, las inestabilidades carpianas, ¿no? Es un tema que a mí me apasiona, pero es complejo. Pero el diagnóstico definitivo es cuando estás dentro y exploras muchas cosas y se reduce. O sea, una resonancia no te da toda la información. Ni mucho menos, ni mucho menos. O sea, la resonancia está publicado que tiene un porcentaje de fallo alto, ¿no? Es a lo mejor un poco específica, pero no es muy sensible. Y no solamente es que lo tengas o no lo tengas, sino el tipo de lesión, el grado, si es un eje volar dorsal combinado, si se reduce. O sea, hay muchas cosas. Más o menos en qué porcentaje, si os acordáis, tú entras a hacer una artroscopia por una inestabilidad carpiana, piensas que vas a entrar a una cosa y por haber hecho la artroscopia has cambiado de idea y tienes que hacer otra. O sea, no es pequeño el porcentaje, no es pequeño. De hecho, o sea, hay cosas que están evidentes, ¿no? Porque si tienes una muñeca ya artrósica, pues está evidente. Y tienes una muñeca que como mucho tiene una lesión parcial, pues lo que no sabes es de qué porciones de bola, tal. Pero hay muchos casos que no sabes si a lo mejor está para reconstruirlo o no reconstruirlo. O sea, tú imagínate que en la rodilla dijese, ostras, ¿le hago un cruzado o le hago una prótesis?
¿no? Y esa duda, pues en la muñeca eso muchas veces es así. O sea, no sabes si está para hacer una reconstrucción o ya no puedes y tienes que hacer algo paliativo. Y eso pasa y bastante. O sea, al final, la valoración, por ejemplo, de lesiones condrales, de lesiones ligamentosas, con la artroscopia es 100%. Y además es una técnica que al final a veces se lo explicas al paciente como si fuera una colonoscopia, ¿no? Es una técnica realmente diagnóstica que además puede llegar a ser terapéutica, ¿no? Entonces en ese gesto le puedes hacer... Para los que nos estén escuchando y no sean para nada conocedores de estas técnicas, ¿cuántos espacios, cuántas articulaciones se pueden explorar con la artroscopia de mano y muñeca, aparte de la radiocarpiana? Pues ahora mismo prácticamente todas, o sea, radiocarpiana por supuesto, mediocarpiana también, las metacarpofalángicas ya hacemos mucha artroscopia, por supuesto la rizarto, o sea, la trapecio metacarpiana, eso sí que es el día a día, y ahora estamos también trabajando un poco en la parte extraarticular, por ejemplo, el extensor cubital del carpo, que es una causa de dolor frecuente en la parte cubital, publicamos hace unos años cómo verlo por artroscopia sin tener que abrir, o sea, ya la parte como tenoscopias, también, o sea, en los próximos años vamos a ver más y más técnicas así, o sea que realmente el límite, pues eso, las interfalángicas, yo no he intentado encarar alguna vez, pero nada, y la distal, por supuesto, nada. Pero bueno, todo es cuestión de que haya artroscopias más pequeños y que se puedan hacer. Y después para los pacientes, ¿no? O sea, esto para un traumatólogo no, pero para los pacientes yo creo que es muy importante explicar que artroscopia, igual que en otras articulaciones, significa entrar. Después dentro tú puedes hacer la cirugía lo más compleja que puedas. O sea, hacerle algo por artroscopia no significa recuperación rápida, no. A lo mejor después puedes hacer hasta una artrodesis de muñeca por artroscopia. O sea, la cirugía más grande que hay. O sea, solamente significa cómo entro. Después técnicas puedes hacer 1000. Claro, porque hay muchos pacientes que te dicen, no, pero me han dicho que entran con camarita y ya está. Y ya no, está. camarita, pero se llevan la articulación. Claro, ¿sabes? o dentro Sí, lo que sí, puedes sí. hacer, claro. Es que es tal cual, o sea, ¿no? No, claro, pues sí, puede pasar perfectamente. De hecho, a ver, todos tenemos nuestras complicaciones también en las artroscopias de muñeca, porque de hecho pues es una articulación pequeña que además se hace sin agua, con lo cual hay que hacer pues es una torre de tracción donde tienes un espacio limitado y demás, con lo cual evidentemente por eso hay que hacer cursos, etc, y no empezar ahí con esto. Yo creo que un poco, pues eso, ya para ir terminando el tema de la artroscopia, yo creo que es apasionante. Pues ya hemos hablado un poco pues, de las dos cosas más básicas, ¿no? De fracturas, inestabilidades, que quizás sean los dos grandes campos para la artroscopia. ¿Cómo le dirías a alguien que esté pensando en empezar en su servicio? Oye, pues a mí me gustaría introducir la artroscopia y se lo quiero plantear a mi jefe, ¿no? ¿Cuál sería esos tips and tricks del doctor Corella para...? Claro, o sea, yo he tenido la inmensa suerte que en las privadas al final es un poco más fácil si la decisión es tuya, tal, pero en un hospital público, pues yo tengo la inmensa suerte que mi jefe, el doctor Larrainza, siempre ha creído en la excelencia de las unidades, ¿no? Entonces yo creo que, igual que dices, pues hay que hacer artroscopia de hombro porque es algo bueno para el paciente, yo creo que esto es algo que es bueno para los pacientes y que hay que formarse en ello. El único problema es que los artroscopios son muy delicados, que se rompen un montón y que después necesitas una tracción. La tracción, si la consigues comprar bien, aunque es cara, pero si no con una tracción de hombro cenital, se puede hacer, o sea, eso no es un problema. Y el artroscopio, eso sí que cuesta un poco, pero después hay que cuidarlo muchísimo. Pero cuidarlo no es que lo quite la enfermera y lo lleven a esta dirección. En todos los pasos. Tienes que cuidarlo, sí. Prácticamente. Lo llevo yo. No, es que me puedo imaginar porque es tan delicado, tan chiquitín. Porque se rompe en cuanto lo cojas. Entonces, claro, entre que cuesta, que la anestesista dice ya está este pesado con la artroscopia, era rayo, a ver cómo meto, tarda más. Que encima, a poco que se rompan 2 o 3, ya está el gerente diciendo, pero que esto no paran de gastar artroscopia. Entonces, hay que ser un poco delicado con los gastos, pero creer que es algo bueno para el paciente, creer en las unidades y que pues el siguiente paso de excelencia, pues igual que la artroscopia. Yo de residente el hombro se abría así y decía, mira, un puntito media hora, mira cómo pone el hombro de hinchado. ¿No? Pues todo va cambiando, pues en la muñeca, pues lo mismo. Es mejor, pues hay que luchar por instaurarlo. Pues sí, yo creo que sí. Además, en España tenemos la ventaja a día de hoy, que puede cambiar en algún momento, pero tenemos la ventaja de que hay, así a bote pronto se me viene a la cabeza, entre 10 y 15 cursos de artroscopia. Con lo cual, ¿al año? Te lo juro. La Virgen. Sí. Ahí los tienes. Y con lo cual, que no... Solo te molesto yo quitándote el tiro de los demás, ¿no? Que no sea un problema por lo que estáis al otro lado en formaros en artroscopia de muñeca. Yo creo que tenéis la ventaja que en España se puede hacer y además se puede hacer muy bien y tenemos un gran exponente hoy con nosotros. Pues yo creo que ya, o sea, habéis cerrado el capítulo por todo lo alto. Hombre, ¿por qué no?
Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos en otro programa más y por abrirnos un poco tu campo, ¿no? Que este es realmente donde has tenido tu máximo exponente, ¿no? Artroscopia de muñeca. Muchísimas gracias a vosotros. Ya sabéis que a veces para seguir hay que empezar de nuevo. Esto ha sido Entre Traumas.